siempre nuestro Señor viene a ayudarnos. Él viene y nos ayuda y nos da nueva fuerza. Él no nos carga. Hay una doctrina que se ha metido que dice que Dios nos carga. No, no, Dios nos carga. Él nos impulsa, nos da nueva fuerza, nos da su poderoso Espíritu Santo, el cual el Espíritu Santo es un espíritu de amor, de fuerza, de poder y de dominio propio. ¿Ven? Él nos da porque debemos terminar la carrera, somos nosotros. Él quiere que nosotros la terminemos. Porque si Él nos empujara y nos llevara cargados, pues seríamos como unos robots, ¿verdad? Él quiere que nosotros la terminemos y nosotros somos los que tenemos que terminar. Para eso nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Vemos aquí una diferencia entre un padre terrenal y un padre celestial. El padre terrenal, ¿qué hace? Le dice al hijo, aquí, ¿para qué sigues corriendo? Abandona, ya no tienes fuerza, ya no tienes objeto y la carrera terminó. Sin embargo, vemos que el joven dice, no, yo tengo que terminar. Así sea de último, pero tengo que terminar. Nuestro Padre Celestial nunca nos va a decir que abandonemos, al contrario, nos va a motivar, nos va a dar de su poderoso Espíritu Santo para que sigamos adelante. Aquí hay una diferencia, ¿verdad?, entre un Padre terrenal y un Padre espiritual. El Padre terrenal no quiere que su hijo sufra. El Padre espiritual tampoco quiere que sufra, pero nunca nos va a decir que abandonemos, sino que perseveremos, ¿verdad? Al final, porque al final es donde está nuestro galardón. No importa si llegamos de último, lo importante es que lleguemos, porque tenemos que mantenernos en esa carrera. Los invito a que me acompañen en su Biblia en Hebreos capítulo 12. Vamos a ver el objetivo de la carrera y qué clase de carrera es la que estamos compitiendo y por qué tenemos que perseverar hasta el final. Hebreos capítulo 12 se titula Puesto los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 1 en adelante. Un amén cuando lo consiga. Los amén, falta más amén todavía. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro gran parte nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono. ¿Ven? Entonces vemos aquí algo importante que nos está enseñando la Biblia, que tenemos que correr esa carrera, puesto los ojos en Cristo, el autor consumador de la fe. Ustedes que ponen los ojos en lo que están alrededor, o lo que hayan llegado primero, o del hermano que mira que el hermano está haciendo esto y yo porque hago esto otro. No, ustedes tienen que mirar a un lado, tienen que poder mirar solamente en Cristo Jesús. Vemos aquí que este corredor, él puso su mirada en la meta, al final. Yo tengo que llegar, así sea mancando como sea. Y afortunadamente su padre salió al encuentro y lo ayudó a llegar al final. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como buenos cristianos. Siempre seguir adelante, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, no importa que estén hablando nosotros, no importa lo que está haciendo un hermano, lo que está haciendo el otro. No, usted no está pendiente de ningún hermano, usted está pendiente de Cristo Jesús. Nuestra misión con los hermanos es ayudar al hermano que usted ha caído, eso sí. Pero no miren lo que el hermano está haciendo en un momento dado. Sigue para adelante, prosiguiendo. Y la Biblia nos impulsa a que nos amemos unos a otros, nos ayudemos unos a otros, pero que no nos fijemos en lo que hace el hermano. Fíjense lo que usted hace hacia Cristo Jesús y corriendo a la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, la carrera es esa, que sigamos siempre adelante, no importa las circunstancias que estén pasando, no importa el dolor que estamos sintiendo en un momento dado, porque van a venir penurias, van a venir presiones a nuestra carne por los diferentes enemigos que nosotros tenemos, ¿verdad? La carne, que es el más importante, el mundo y Satanás. Lo van a atacar de diferentes formas, pero hay una nube de testigos, dice la Biblia aquí que estábamos leyendo, ¿verdad? Que hay una nube de testigos que están viendo lo que nosotros hacemos. Entonces, esa nube de testigos no nos está criticando, es para que hacemos esos testigos que han llegado al final, como el apóstol Pablo, todo lo que él hizo, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mejor líder, nuestro mejor ejemplo, que tenemos que seguir adelante, que no importa las circunstancias que vengan pasando, siempre siga adelante. Y eso es lo que nos enseña la Biblia en todo momento, que sigamos adelante, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, siempre con la mirada puesta en Cristo. Pero, ¿cuál es esa carrera? Aquí nada más nos define una carrera, pero no nos define qué clase de carrera es la que estamos corriendo. Los invito a que me acompañen en 2 Timoteo capítulo 4. Aquí vamos a ver las características de esa carrera y cómo es esa carrera que tenemos que competir nosotros. 2 Timoteo
capítulo 4, verso 1. Sabemos que esta gran carrera que nosotros tenemos, estamos buscando la santidad, ¿verdad? Buscando la santidad en obediencia a la palabra de Dios. Ese es uno de los fundamentos de nuestra carrera. Pero hay un objetivo claro que nos ha puesto nuestro Señor Jesucristo a través de su apóstol Pablo, el cual tenemos que cumplir nosotros en esta gran carrera. Vamos a mirarlo ahora. ¿Ya lo tiene? Según de Timoteo, capítulo 4. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Que prediques la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, aquí es lo importante, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí se lo está diciendo a toda la iglesia, no solamente un cuerpo evangelista, a todos los miembros de la iglesia. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, está hablando el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a mirar el verso 1. Dice: te encarezco. ¿Qué quiere decir encarecer? Es encargar con empeño, ¿verdad? Como usted hizo suyo. Te encarezco que arregles el cuarto. Eso con empeño, ¿verdad? Mira que te lo advierto, porque es importante que hagas esto. Solemnemente, ¿verdad? Solemnemente, porque solemnemente, porque dice, delante de Dios y del Señor. Imagínense ustedes, el apóstol Pablo está diciendo: te encargo con empeño y solemnemente delante de nuestro Señor. ¿Qué le está pidiendo? Que predique la palabra. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Nuestra gran carrera es esa: que prediquemos la palabra de Dios en todo momento. Y lo más importante, que prediquemos, y cuando podamos hablar, hablemos. En otras palabras, que prediquemos más con nuestros hechos que con nuestras palabras. Amén. Porque cuando nosotros predicamos con nuestros hechos, es porque hemos asimilado esa palabra y la estamos poniendo por obra. Y eso es lo que el Señor quiere, que la pongamos primero nosotros por obra, y a raíz de nuestro testimonio, más personas se van a convertir, porque van a decir: yo quiero de eso que tiene. Y eso es lo que más convence a la gente, nuestro testimonio, el que nosotros estemos dando. Amén. Entonces vemos por qué tenemos que predicar. Y aquí tenemos una característica de la prédica. Dice, una característica de la prédica es que dice que instes en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Estar en tiempo y fuera de tiempo. Que nos ocupemos urgentemente de predicar la palabra. Pero ¿por qué quiere decir en tiempo y fuera de tiempo? Porque muchas veces nosotros decidimos cuándo predicar. Y la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos por qué decidir cuándo predicar. En todo momento tenemos que predicar. Nosotros no debemos decidir. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos, buscamos el tiempo favorable o el desfavorable. No siempre buscamos el tiempo favorable, que tenga una condición óptima para predicar. No, mi hermano, así sea bajo el sol, en cualquier lado, usted predique la palabra de Dios. Eso es predicar en tiempo y fuera de tiempo. Usted no decide cuándo predicar. El Señor le va a presentar a usted la oportunidad que tiene que aprovechar enseguida. Y lanzar la palabra a ese hermano que llega, a esa persona que no conoce a Cristo, un momento, te lance de la palabra. No importa en qué circunstancia esté, te lance la palabra. Eso es predicar en tiempo y fuera de tiempo. También, que no busquemos el momento oportuno. No, que voy a esperar el momentito oportuno para lanzar. No, Dios, te lance en el momento que llegue la palabra. A veces nosotros decidimos y juzgamos porque decimos: no, que esa persona sabe mucho de Biblia y yo voy a predicar. Imagínate, no, mi hermano. O sea, nosotros tenemos que predicar sin discernir qué clase de personas le vamos a mandar la palabra. Usted lánzala, que el Señor hará su efecto. Porque nosotros no podemos hacer distinción de personas. Si Dios no hace distinción de personas, ¿cómo vamos a hacer nosotros? No haga distinción de personas, hermano. Me acuerdo el jueves, hace como una especie de aquí. El jueves hubo un caso que fui a un culto relámpago, eso casi en el Parque Arrendo. Dijo mi esposa y allá conocí a un evangelista y estuvimos hablando un largo rato. Me estaba preguntando sobre la iglesia. Yo estaba preguntando sobre la iglesia Boston, porque él pertenece a la iglesia Boston.
y que va a visitarlo. Llevamos a un hermano cuando quiera nos visita. Y fíjese usted que me llamó ayer. Me dijo, siervo, tengo una palabra de parte del Señor para ti. Ya, bueno, dígame. Y me da un versículo. Y ya, bueno, ahora lo miro. Muchas gracias. Y que el Señor nos siga bendiciendo. Seguimos hablando otro rato más. Pero lanzó la palabra, me dio un versículo. Hermano, cuando yo leo ese versículo, yo caí en llanto en serio. Es el Señor hablando. ¿Sí? Entonces, el Señor, ese evangelista no escatimó de que yo era pastor o que conocía bastante bien, no, lanzó la palabra, no le importó quién era que era, pero lanzó la palabra. Así tenemos que hacer nosotros. Y ese versículo lo estaba necesitando, esa palabra lo estaba necesitando. Entonces, no distinga, no, que este sí le puedo predicar, a que no, lanza la palabra. En cualquier momento sabemos que la palabra cumplirá el efecto por el cual es lanzada. También la palabra nos indica que tenemos que prepararnos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, estar listos para lanzar la palabra en todo momento, porque no podemos predicar si no estudiamos la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios para poderla predicar. Y esa es la gran competencia en la que nosotros estamos, que es predicar la palabra. Porque el principal mandamiento, después de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es ese, predicar la palabra. ¿Sí? Entonces tenemos que predicar la palabra en todo momento. Esa es la gran carrera en la que nosotros estamos. Y no distinguir a quién le predicamos y a quién no le predicamos. Oye, usted lanza la palabra, el Señor hará su propósito con esa persona. Él siempre nos va a dar oportunidades, no solamente las oportunidades perdidas. Yo admiro mucho al hermano Pablo porque es un evangelista de tiempo completo. O sea, hasta cogiendo mango con los pelados se puede predicar enseguida, en cualquier momento. Bendigo a Dios, pero bendigo por su vida y por la obra que Dios hace en su vida, porque eso lo tenemos que hacer nosotros. Yo siempre trato de imitarlo, ahí voy, como trato de imitar al hermano Pablo. Uno tiene que imitar las cosas buenas, ¿eh? Sí. Eso es algo bueno que tiene nuestro hermano Pablo. En cualquier momento y en cualquier lugar, porque se mete en un lugar en hermana. Sí. Eso. Amén, así es. Entonces tenemos que estar preparados. Cuando la Biblia nos dice que redarguye, ¿qué es redarguir? Discutir, ¿verdad? Sacar a relucir, a veces las personas son como que cerradas en la palabra de Dios y tiene uno que insistir. Usted insiste, usted lanza la palabra, que ella cumplirá el objetivo. Nosotros estamos llamados a convencer. Nosotros lanzamos la palabra y cuando vemos desavenencia con la palabra, seguimos insistiendo en la palabra, que ella cumplirá tarde o temprano el efecto por el cual es enviada. O sea, que debemos discutir, rebatir la doctrina errada con base en la palabra de Dios. También nos dice reprende. Vimos el verso que dijo, reprende, exhorta, reprende. ¿Será que tenemos que reprender demonios? No. Reprender significa regañar, ¿verdad? Llamar la atención. Cuando usted le dice a su hijo, mira que no me está diciendo esta hora, lo está reprendiendo, no lo está echando. Muchas veces entre la doctrina cristiana evangélica se ha utilizado la palabra reprender igual a echar. No, cuando usted reprende, usted no está echando. Cuando usted reprende a su hijo, no lo está echando. Cuando usted reprende a alguien con la palabra de Dios, usted no lo está echando. Usted simplemente lo está exhortando que cumpla la palabra de Dios. Te está mostrando lo que dice la palabra de Dios. Reprender no es echar. La Biblia nos ha mandado echar demonios, no a reprender los demonios. Reprender es regañar. ¿Cómo va usted a regañar a un demonio? Aquí no está hablando de reprender, pero reprender es con doctrina. Una vez vi una predica de nuestro maestro Carlos Reyes, que ya está en la presencia del Señor, que precisamente nos decía eso. Se ha metido una doctrina errada entre la iglesia evangélica que andan reprendiendo, hasta las moscas las reprenden. Entonces él dice precisamente eso. ¿Con qué tienes que reprender? Reprende con doctrina. ¿A quién reprende? El hermano que está desviado de la palabra de Dios. Lo reprende con doctrina. Y eso significa reprender. Llamar la atención sobre una mala aplicación de la palabra de Dios. Reprender no es echar. Él no puede reprender demonios. El único que podía reprender demonios era nuestro Señor Jesucristo. Él reprendía a los demonios, reprendía la naturaleza, reprendía a los vientos huracanados. Pero nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a echar fuera demonios conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Él sí tenía autoridad de reprender. Él podía reprender a los vientos porque Él los creó, Él creó todo. Le podía decir, viento, cálmate. Y los vientos se calmaban enseguida. O sea, le llamaban la atención al viento, pero nosotros no. Nosotros debemos que someternos a la palabra de Dios. ¿Amén? O sea, no utilicemos esa palabra de reprender para echar fuera demonios. Reprender es para llamar la atención. Reprenda con la palabra de Dios, reprenda con toda autoridad, reprenda con doctrina. En otras palabras, llame la atención. ¿Sí? Porque reprender es algo que es amonestar, regañar, sermonear. También significa eso, reprender. Usted sermonea que está reprendiendo.
Poner el dedo en la llaga. Reprender es eso, poner el dedo en la llaga. Mira, arrepiéntete porque lo estás haciendo, es pecado entre los ojos de Dios y te vas a llevar al infierno. Te pone el dedo en la llaga a la persona. A veces uno sabe de lo que la persona está haciendo y uno lanza la palabra y la otra vez dice, ¿este cómo sabía eso? Bueno, el Dios del Señor que está hablando a través de uno. Nosotros somos simples unos pases y lanzamos la palabra. Y a veces la gente se molesta con nosotros, pero digo, se molesta con estar con Dios porque yo lo que hago es lanzar la palabra aquí. Entonces, eso es lo importante, nosotros tenemos que exhortar. Exhortar es persuadir a la persona, ¿verdad? Aconsejarla. Y, como dice nuestro hermano John, después te hago una pomadita. Tranquilo, el Señor te ama, el Señor, con todo lo que has hecho, el Señor te perdona, porque el Señor tiene grandes planes contigo. Esa es la pomadita, ¿verdad? Después que hemos reprendido, después que lo hemos exhortado, le damos la pomadita. El Señor es grande en misericordia, el Señor es perdonador, porque sabemos que el Señor a todos perdona. Hay un solo pecado que el Señor no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. A mí me han preguntado muchas veces, ¿qué consiste esa blasfemia que Dios no perdona? Porque si Dios perdona todo, ¿cómo no perdona la blasfemia del Espíritu Santo? Vea, el Señor perdona blasfemia contra el Hijo, blasfemia contra el Padre, pero contra el Espíritu Santo no lo perdona. ¿Por qué? Sencillo, porque cuando el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y si usted habla mal del Espíritu Santo, ¿quién es el que lo va a llevar a que usted llegue al arrepentimiento? Nadie, porque el único que lo lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Y si usted blasfema contra el Espíritu Santo se retiene y la persona no tiene opción de arrepentirse. Entonces, por eso es que la Biblia dice que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios también que, o sea, no importa cuánto nos duela predicar la palabra, a veces nos duele predicar la palabra porque tenemos que lanzarla, a veces pero tú lo ves cierto el hermanito y uno empieza a buscar el hermanito se va a sentir mal con esta palabra que láncela, hermano, que es la palabra de Dios, que no sea su opinión y su apreciación, sino la palabra siempre. Porque nosotros nos basamos en nuestra apreciación, es decir, estamos fuera de Dios, estamos fuera del lugar. Tenemos que lanzar en la palabra de Dios. No importa si la palabra a la persona le va a doler o no le va a doler. Si le duele, ahí le ponemos la pomadita. La palabra de Dios te ama, Dios te perdona, vente a los brazos del Señor, que el Señor tiene grandes propósitos en tu vida. También dice la palabra, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír, o sea, montarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Por qué no quieren oír la sana doctrina? Mucha gente no quiere escuchar la sana doctrina. ¿Pero qué es la sana doctrina? Uno se pregunta, ahora inglés dice, no, aquí somos de sana doctrina. ¿Pero qué es la sana doctrina? La sana doctrina es que está conforme a la palabra de Dios. Todas las iglesias dicen que son de sana doctrina. Lo importante es preguntarnos si lo que predica está conforme a la palabra de Dios. Si está conforme a la palabra de Dios, si es sana doctrina. Si se aparta, es una doctrina errada, una doctrina herética, una doctrina de hombre o una falsa enseñanza. Sana doctrina es la que está conforme a la palabra de Dios. Entonces, lo importante es eso. Que la sana doctrina es la que está conforme a la Escritura, que no tiene influencia de emocionalismo, porque hay muchas veces mucho emocionalismo, de muchos milagros para tergiversar la palabra de Dios. Si yo hago un milagro aquí, entonces yo con base en ese milagro que hice soporto o fundamento una doctrina. Esa es la falsa doctrina, la doctrina herética, la que no es sana doctrina, la que para fundamentar su doctrina se basa en hechos que no son bíblicos. La verdadera doctrina se basa en la Biblia, nada más, pura Biblia. Los milagros no soportan una doctrina, ya la doctrina está establecida. Nadie puede venir a traer una nueva doctrina de la que fue establecida por los apóstoles y profetas bíblicos. Por eso nosotros estamos de acuerdo con los nuevos apóstoles y profetas, porque traen nueva doctrina. Y nueva doctrina que se aparta muchas veces de la palabra de la enseñanza. Eso tal vez como pactar, sembrar, eso es bíblico, hermano. Que pactos. Usted puede pactar con Dios, nosotros no podemos pactar con Dios, el hombre no está llamado a pactar con Dios, Dios es el que pacta con el hombre. La Biblia habla de los pactos de David, ¿verdad? Y muchos pactos que hizo con los grandes hombres bíblicos, pero Dios es el que pacta, pero nosotros no podemos pactar con Dios porque nosotros no mantenemos nuestra palabra. Amén. Muchas personas dicen, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Y el Señor lo sabe, nunca le sirve. La Biblia nos dice, no prometas. Porque si promete, mira que cubra, porque más pudiera valido no haber prometido que prometer y no cumplir. Por eso nosotros no le prometamos nada a Dios, sino le pedimos al Señor que nos ayude a cumplir su palabra. Pero no le prometa a Dios porque vamos a quedar mal muchas veces. Simplemente digamos al Señor, Señor, ayúdame a cumplir tu palabra. Es lo más importante, ayúdame a cumplir tu palabra. Y usted estudia la palabra de Dios, porque el Señor te lo que le da es un espíritu de amor
Dominio propio, el Espíritu del Señor te da poder, amor y dominio propio para que tú lo apliques a tu vida y domines tu cargo. El Señor nunca te va a cambiar. Muchas personas dicen, Señor, te abro mi corazón para que me cambie. Eso es antibíblico. El Señor nunca te va a cambiar. El Señor te da su palabra para que tú cambies. Te va a decir, cambia tú. Yo te doy mi palabra, te doy mis principios, te doy mis leyes, te doy mis mandamientos. Cambia tú, aplícala a tu vida. El Señor nunca nos va a cambiar. Porque no quiere títere, Él no quiere robot, Él quiere que lo sigamos por amor, por obediencia a Él. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, este aplauso para ti, Señor. También nos dice la palabra de Dios que se apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Son esas enseñanzas antibíblicas que no tienen fundamento en la palabra de Dios, aunque sean aceptadas por la mayoría. ¿Qué es la cosa? Mucha gente dice, no, es que en tal iglesia es así, muchas iglesias hacen eso. El hecho que se haga en muchas iglesias no quiere decir que sea la verdad. Con otras palabras, una verdad no es verdad porque muchas personas la practiquen. Y una mentira no deja de ser mentira aunque muchas personas no la acepten. Vemos que se está practicando muchas cosas en muchas iglesias que son mentiras. Pero como se practica en muchas iglesias, las personas hemos aceptado eso como verdad. Lo digo hemos aceptado porque un tiempo también lo acepté como verdad. Porque simplemente se practica, porque lo hacen en todas partes, y todo el maestro tal, el apóstol tal lo está haciendo, y pues aquí hagamos, no señor, aquí hacemos lo que se practica, lo que se dice en la Biblia. ¿Ven? Nada de costumbres, fuera de costumbres que son apartadas de la Biblia. Como esa costumbre de manipular el poder de Dios, porque nosotros estamos llamados a ministrar la palabra de Dios, no a ministrar el poder de Dios. Muchas veces después que se ministra la palabra de Dios, dice, el poder de Dios está aquí, yo te mando en este momento el poder de Dios, tú vas a ser salvo. Nosotros podemos mandar el poder de Dios. Nosotros ministramos la palabra de Dios y el Señor hará como Él quiere. Ustedes se imaginan el apóstol Pablo cuando se le presentó el Señor Jesucristo, que él cayó a tierra y se dice que como en cama se le presentaron los ojos y él no podía ver, y él hubiera dicho, con ese poder de Jesucristo que me cegó, ahora me declaro sano. El Señor le hubiera dicho, si yo te quiero así para que te arrepientas. Estamos manipulando el poder de Dios. Nosotros no podemos manipular el poder de Dios. Tenemos que aprender a orar como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo que decía, Padre Celestial, quita esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Sí? Aprendamos a orar de esa forma, hermano. Pida lo que usted quiera, pero dígale al Señor que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amén, que se haga tu amén. perfecta voluntad en mi vida. Ese Señor de pronto tratando con nosotros y estamos nosotros peleando contra Dios. Así es. Como decíamos la vez pasada con David, ¿verdad? Echándole fuera el demonio a Saúl. En el nombre de Jehová, fuera ese demonio. Y el Señor, ve, si yo lo mandé. Porque sabemos que el demonio que tenía Saúl era mandado por Jehová. Ahí la Biblia lo dice, ¿verdad? Porque como Dios le había quitado el Espíritu Santo a David, a Saúl, le envió un poder engañoso, un demonio a Saúl. Entonces, David no se puso a pelear contra ese demonio, simplemente tocaba su arpa, y dice que el demonio se iba por un tiempo. Entonces tenemos que aprender a orar en esa forma. Señor, yo quiero esto, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Si a mí te place sanarme, si a mí te place ayudarme en esta penuria que tengo, ayúdame, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Amén? Esa es la mejor forma de orar, hermano. Siempre darle la opción al Señor para que eso demuestre humildad de parte de nosotros, que estamos esperando que se cumpla su voluntad y no somos manipuladores del poder de Dios, porque terminamos siendo manipuladores del poder de Dios. Siempre decir al Señor que se haga tu voluntad, no como yo quiero. Yo quisiera que tú me dieras tal cosa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú, porque sabemos que la perfecta voluntad de Dios al final redunda en bien para nosotros. Amén. A veces estamos pasando por una enfermedad y nosotros queremos que el Señor nos sane. ¿Quién no quiere ser sano de una enfermedad? Todos, ¿verdad? Pero de pronto el Señor tratando con nosotros a través de una enfermedad. Como decía yo la vez pasada, yo soy producto de una enfermedad. El Señor trabajó conmigo a través de una enfermedad y mi perfecta conversión a Dios, bueno, perfecto entre comillas, porque también me falta mucho, a Dios se dio a través de una enfermedad. Y si hubiera sido por esa enfermedad, yo no hubiera llegado a los países de enfermedad. Entonces, no sabemos si el Señor tratando con nosotros. Por eso la Biblia nos dice, dar gracias por todo, inclusive una enfermedad, una penuria económica, por lo que esté pasando siempre de gracias, porque es el Señor trabajando con usted, con nosotros, con todos nosotros.
Eso es lo importante, que aceptemos siempre su santa y bendita voluntad. Amén, gloria a Dios. Entonces sabemos que hay personas que en iglesia la fórmula que se han metido es que si una persona no cae al suelo no ha sido liberada. Sabemos que eso es mentira. Hay muchas personas que caen al suelo, se revuelcan, hasta vomitan y siguen siendo las mismas. Hay personas que se quedan quietecitos, están ahí y tienen una liberación. Amén, sí, Señor. Entonces el hecho de que una persona se caiga no es nada. No es nada. Es el poder de Dios el que tiene que hacer caer que la persona caiga. El apóstol Pablo dice que cayó solito, cayó y le puso la mano. Cayó de rodillas por seguir ahí. Entonces eso es lo que queremos nosotros, que aquí se predique la sana doctrina. No la doctrina de la empujadera, como digo yo. Ay, el poder de Dios, el nombre de Jesús, ¡fuera! Eso no dice nada, hermano. Eso es falsa doctrina que se ha metido en las iglesias. Aquí practicamos la palabra de Dios. Quien liberta es el Señor. Nosotros no podemos manipular el poder de Dios. El poder de Dios es que se perfecciona él solito y hace lo que él quiere hacer en un momento dado. Una persona puede ser libre ahí sentadito tranquilamente sin que nadie le ponga la mano. Entonces eso no es falsa doctrina, ¿verdad? También la falsa doctrina que se ha metido en la iglesia es que si no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo de Dios. Falso. El mismo apóstol Pablo decía, ¿hablan todos en lengua? La respuesta era no. Dice, yo hablo más que todos ustedes. Pero ese hecho de que yo hablo más que lengua de todos ustedes, decía el apóstol Pablo, yo no. Decía el apóstol Pablo, se refería a que él tenía el Espíritu Santo, pero ellos también lo tenían. Las otras personas que me estaban hablando también lo tenían. Así no hablaran en lengua. La Biblia nos enseña pues que el hablar en lengua es señal para los incrédulos, es señal para la iglesia. Usted oye hablando de una persona, usted es creyente, usted oye hablando de una persona en lengua, entonces bueno, es el Espíritu Santo hablando, ¿verdad? Y usted no hace ningún comentario. Pero si lo oye un incrédulo, ¿qué es lo que hizo un incrédulo cuando oye hablando a alguien en lengua? Lo vemos en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando hubo el Pentecostés, decía la persona, dice, tan locos, es una partida de locos ahí, borrachos ahí, empiezan a hablar mal de la persona que habla en lengua. Entonces, lo que es testimonio para las personas incrédulas, es una señal para los incrédulos de que nosotros estamos locos. Pero para el creyente no es ninguna señal, ¿verdad? Porque cualquiera puede hablar en lengua, eso es potestativo del Espíritu Santo, del hablar en lengua. Entonces, esas iglesias pentecostales ahora que es dura esa carrera, predicando un incrédulo, es dura, yo sé que es dura. Yo tengo mucha experiencia con eso de los enfrentamientos con ustedes, que toca discutir a veces, pero nosotros tenemos que lanzar la palabra, decirles que hacer su cometido. Ojo, nosotros no estamos llamando a convencer a nadie, estamos llamando a predicar la palabra de Dios. Amén. Ahora mire que el apóstol Pablo dice, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida se ha acercado. El verso 6 del que estamos leyendo, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba contento que su partida se acercaba, porque sabía que iba a entrar a la puerta, ya tenía abierta la puerta de su salvación, porque había cumplido la carrera de evangelista. Recordemos que el mayor evangelista fue el apóstol Pablo. Cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, no tenemos por qué temer a la muerte. Los que temen a la muerte son los que no saben qué va a pasar con ellos, porque no viven conforme a la palabra de Dios. El verdadero cristiano no le teme a la muerte. La desea, mas no la busca. ¿Por qué la desea? Porque es el momento que se va a encontrar con nuestro Señor. Mas no la busca porque sabemos que el suicidio es pecado capital. Pero la desea. El apóstol Pablo decía, pues, yo desearía irme con el Señor ahora, pero también veo que tengo un papel aquí predicando a ustedes, así que no sé cómo les coger, irme para allá o seguir predicando aquí. Entonces, él veía ese afán de querer seguir, y por eso él dice, estoy listo para ser sacrificado, porque él sabía lo que le venía, ¿verdad? Ya el Señor se lo había revelado. El apóstol Pablo tenía un problema grande, que él había vivido en espíritu y había subido al tercer cielo, sabía lo que era eso allá, y también sabía lo que era aquí en la tierra. Entonces él estaba en esa dicotomía, que él quería ir con Jesucristo, pero también quería cumplir su papel de evangelista aquí. Y sin embargo él decía que él estaba contento y que sabía que su vida ya estaba pronta, su partida ya estaba pronta. Él veía su partida, su muerte, como una ofrenda grata ante los ojos de Dios, porque él había cumplido su papel de evangelista, había corrido la carrera con todos los detalles. Y eso es lo que el Señor quiere, que cumplamos la labor de evangelista. Todos y cada uno de nosotros somos unos evangelistas de potencia y tenemos que cumplir esa función. Y para eso nosotros venimos a la iglesia, para capacitarnos, para escuchar la palabra de Dios. Y ustedes me motivan a mí también para activar la palabra de Dios, para darle un mensaje. O sea, nos ayudamos mutuamente. Amén. Amén. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que cada vez estudiemos más la palabra de Dios.
El apóstol Pablo decía en verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces tenemos una constante lucha que tenemos que ganar en todo momento. Lucha, no tenemos guerra espiritual. Muchas veces se habla de guerra espiritual. Nosotros no tenemos guerra espiritual, tenemos lucha. Y el Señor se encarga de hacer la guerra por nosotros. Pero nosotros tenemos lucha. ¿Contra quién luchamos nosotros? Contra nuestra carne, contra el mundo y contra Satanás. Luchamos. Nosotros contra él. Guerra siempre son entre dos reinos. El reino de los cielos con el reino de la tiniebla. Eso sí tiene guerra. Pero nosotros no tenemos lucha contra nuestra carne. La mayor lucha es contra nuestra propia carne, la que nos arrastra o nos quiere arrastrar siempre a hacer lo malo ante la presencia de Dios. Amén. Pero sabemos que el Señor es el que hace la guerra a nuestro alrededor. Así como ese Padre amoroso que nosotros vimos ahí, que cogió, ayudó a su hijo, que lo vio que estaba desvalido. El Señor también está alrededor nuestro. Cuando ve correr esa carrera de ser evangelista, esa carrera de perseverar en cumplir los mandamientos de Dios, esa carrera de buscar la santidad, Él está al lado nuestro siempre. Cuando ve que nosotros caemos, está ahí para darnos aliento, para ayudarnos, para darnos en su poderoso Espíritu Santo fuerza para seguir adelante, para motivarnos a seguir adelante. Pero no nos va a cargar, Él quiere que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo hacemos, estamos demostrando nuestro amor al Señor. Amén. Y hay un versículo que me gusta mucho, que es el que habla precisamente de que Él nunca nos dejará en el suelo. Mire lo que dice Isaías 29:5. Isaías 29:5. Dice, y la muchedumbre de tus enemigos, a todos los enemigos que te van a atacar, nos están atacando en todo momento, hermano, en todo momento, dice, será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. O sea que nuestro Señor está a nuestro alrededor, siempre tumbando esos enemigos que nos atacan a nosotros, pero nosotros tenemos que seguir corriendo. Él está alrededor nuestro protegiendo, y de nosotros depende que sigamos corriendo. Si nosotros quedamos quietos, no cumplimos nuestra labor, tenemos que seguir siempre en la carrera que tenemos. Y el Señor está, así como vimos en el video, al lado nuestro apoyándonos, dándonos fuerza, dándonos aliento, dándonos de su poderoso Espíritu Santo, ayudándonos en todo momento. Muchas veces nos presentan tentaciones grandes, tentaciones grandísimas, pero la Biblia nos dice que no nos dejará ser tentados más allá de nuestra fuerza. Y que cuando viene esa tentación grande, Él nos dará la tabla de salvación, la tabla de salida, para que salgamos airosos de esa tentación por la que estamos pasando. Él nunca nos deja solos, siempre está a nuestro lado. Cuando tú crees que el Señor está dormido, no, Él no está dormido. Él simplemente está esperando que tú des el primer paso y Él te va a seguir. Así como Moisés, ¿verdad? Moisés decía, Señor, yo no voy si tu presencia no va conmigo, pero el Señor siempre va conmigo, con nosotros. ¿Quién es posterior a Moisés? Josué decía al revés, ¿verdad? El Señor le dijo, ves adelante que yo voy detrás de ti, donde tu pie pise, ahí estaré yo contigo. Entonces vemos aquí la circunstancia que siempre el Señor nos está estimulando que sigamos adelante y Él va a estar con nosotros como poderoso gigante. La guerra es de Él, la lucha es nuestra. La guerra es de Él y la lucha es nuestra. Tenemos que luchar contra nuestra carne, nuestra principal enemigo, pero la guerra es de Él. ¿Sí? Y no es con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, con nuestra personalidad, con nuestra forma de predicar, es con su poderoso Espíritu Santo que vamos a ganar la guerra. Amén. Amén. La Biblia siempre nos dice eso, que no es con nuestra fuerza, porque a veces nosotros creemos que es con nuestra fuerza, ¿verdad? Con nuestra sabiduría. Es que yo soy tenso, que yo tengo un carácter así y yo predico esta forma. No, siempre es con el poderoso Espíritu Santo de Dios. Nunca con nosotros. Nuestra fuerza no sirve para nada en estos casos. Sirve para motivarnos, para seguir adelante en la lucha. Es el poderoso Espíritu Santo de Dios el que hace todo, ¿verdad? Entonces, cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, no tenemos que tener miedo a la muerte, porque sabemos que la muerte es la única forma de entrada a la vida eterna. Es simplemente el paso a la vida eterna. No le tenemos miedo a la muerte. Tenemos que seguir adelante, peleando la buena batalla. Tenemos con la mirada puesta en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Esa es nuestra meta, el objetivo nuestro. No mire lo que hacen los hermanos alrededor tuyo. Mire lo que usted puede hacer por ayudar a los hermanos, con otra cosa. Amén. Gloria a Dios.
Sí, porque muchas veces personas dicen cosas que usted dice, se siente ofendido en un momento dado. No le presta atención a eso. Cada quien es libre de decir y opinar lo que quiera. Usted mantenga la mirada de Cristo Jesús, que sabemos que Él es el que nos ayuda y Él es el que nos da todas las fuerzas como el búfalo para seguir adelante. Amén. Nunca quite la mirada de Cristo Jesús, porque si vivimos conforme a la palabra de Dios, tenemos asegurado ese galardón que nos espera, que es el galardón de la salvación en Cristo Jesús. Y estamos aquí para ayudar a los hermanos, no para poner la mirada en lo que hacen los hermanos. Sabemos que Cristo Jesús enfrentó la muerte sabiendo que iba a ser, el apóstol Pablo enfrentó la muerte sabiendo que iba a ser premiado por nuestro Señor Jesucristo con la salvación. Entonces, así como Pablo veía su vida como una ofrenda a Dios, nosotros también tenemos que ver nuestra vida como una ofrenda a Dios. Todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo para con Dios. En lo que usted hace en el trabajo, en su casa, ante los amigos, todo eso es para Dios. Cuando usted predica la palabra de Dios, demuestra que usted es salvo. Si usted no predica la palabra de Dios, usted no es salvo. ¿Por qué? Porque usted no duele las almas que se pierden. Entonces por eso usted predica la palabra de Dios. Pero si usted no le duele las almas que se pierdan, es porque usted no es salvo. Entonces esa es la forma de medir la salvación en nuestra vida, en la forma como prediquemos, en esta motivación de predicar la palabra de todo. La palabra siempre nos dice que prediquemos el tiempo y fuera de tiempo. Ya sabemos lo que significa el tiempo y fuera de tiempo. No dejamos de llevar por nuestro parecer. No, que esto no me parece un momento oportuno para decir la palabra. No, pegársela. En cualquier circunstancia, en el patio de su casa, en la calle, en cualquier lado. Usted no es el que está llamado a decir cuándo justificar, cuándo predicar. Usted está llamado a predicar. Quien decide cuándo es el Señor que le presenta la oportunidad de poner a la persona ahí. Dice, ahí Señor, ¿qué puso esta persona aquí? Es el Señor mismo para que ustedes prediquen la palabra de Dios. Usted no haga distinción de personas, es que esta persona le va a gustar bien, mira ese carro que tiene, es millonario, y yo como que lo voy a predicar, tú no sabes la necesidad para que está matando a la persona. La que usted ve no cree, necesita la palabra de Dios. Una vez estaba con el hermano Pablo predicando en una clínica también, había una señora toda encopelada con su bolsón elegante y todo, y me acerqué y le llevé todo el testamento y le empecé a hablar de la palabra de Dios, y al ratito la señora estaba llorando. Cualquiera hubiera dicho, bueno, que va a necesitar una señora encopelada con tremendos caballeros, cadetes y todo, y un carro grande que tenía. Entonces nosotros estamos llamados a juzgar cuándo predicar, tenemos que predicar. El que menos usted cree necesita la palabra de Dios. Nadie está rico para no necesitar la palabra de Dios, ni tan pobre para decir que sobra, que no la necesita. Gracias, para decir que no la necesita. Entonces lo importante es que siempre tenemos que ir y que tenemos que predicar la palabra de Dios. Y mire, si nosotros cumplimos con ese cometido, vamos a tener la corona de vida de salvación que nos espera Cristo Jesús. Y acuérdense que por muy débil que usted se sienta, el Señor siempre está a su lado, ayudándolo, le pone la mano, así como dijo en ese video, lo lleva y le da la fuerza para que siga adelante, pero que siga la meta. Él nunca te va a decir abandona, nunca te va a decir eso. Siempre te va a decir sigue adelante, confía en mí, mírame a mí y sigue adelante. Entonces, cuando la carrera parece acabar, Cristo nos da la fuerza. ¿Amén? Gloria a Dios, un aplauso, Señor. Aleluya. Ahora me termino Pablo con ustedes. Gloria a Dios. Gloria a su santo.